La rebelión de esclavos de Espartaco despertó la furia de los pobres y de los oprimidos. Pero la fuerza más destructora de Roma fue la codicia, que envenenaba a la política. El ansia de poder llega a la cima cuando tres hombres compiten para obtener la supremacía absoluta en la República Romana. Solo uno vencerá y conseguirá todo el botín, el honor y la riqueza. Su nombre resonará a lo largo de la historia como arquetipo de la ambición y de la tiranía: Julio César. El Imperio Romano. Julio César. Estamos a mediados del primer siglo antes de Cristo y la democracia se disuelve en la República de Roma. Son tiempos revueltos y de violentos levantamientos políticos. La gente presenciaba a diario derramamientos de sangre y muertes. El asesinato era tan importante como las urnas. La violencia no debía de ser el medio para decidir las grandes cuestiones políticas y el destino del país. Pero la violencia engendra violencia, y en la Roma de los tiempos de César casi reinaba la anarquía. Ese fue el atribulado mundo en el que creció Julio César. A los 16 años murió su padre, y César tuvo que abrirse paso en la vida. Julio César descendía de una de las familias más distinguidas de Roma. Pero cuando nació, en el año 100 a.C., su familia no era tan rica y poderosa como la leyenda afirma. Julio César quería recuperar para su familia la gloria y la posición preponderante que, según se dice, habían tenido sus antepasados. Siendo adolescente y yendo por mar a estudiar a la isla de Rodas, César fue secuestrado por unos piratas que pidieron rescate por él. Eran los mayores piratas y traficantes de esclavos del Mediterráneo. Hicieron prisionero a César y pidieron un rescate. Se tardó en reunir el dinero y pasó mucho tiempo con los piratas. Enfrentándose a aquellos asesinos, el joven César demostró ser algo más de lo que sus captores pensaban. César no era un romano corriente y no se dejó asustar. Los piratas eran una gran amenaza para la aristocracia, pero demostró que incluso ante el mayor de los peligros él sabía salir victorioso. César consiguió la libertad y los piratas acabaron ante la justicia romana y fueron crucificados para servir de alimento a las aves carroñeras. En el año 65 a.C. y con 30 años de edad, César era un experimentado soldado. Fue enviado a la provincia romana de Hispania para reprimir una peligrosa banda de rebeldes. Allí demostraría poseer grandes dotes de mando y un carisma que marcarían su futuro. César era un hombre que se relacionaba con personas de cualquier nivel social. Era amigable con los soldados y demostró tener tanto valor y arrojo como ellos. En ese momento comenzaba a forjarse la reputación militar de César. Si un miembro de la élite demostraba tener valor, frialdad y capacidad en el campo de batalla, conseguía influencia política en Roma. De vuelta a Roma, César se dedica a la política y utiliza su creciente popularidad para ganar las elecciones a cónsul. Ocupar ese puesto es conseguir la posición más prestigiosa de Roma. Con el cargo viene el gobierno de toda una provincia romana y el mando militar de las legiones que estuvieran estacionadas allí. César era un político nato.
Julio César sabía relacionarse de manera brillante con las personas y convencerlos de sus ideas. Al mismo tiempo, era un gran escritor y orador público. César conseguía con la palabra que los demás hicieran lo que él quería. Entre sus admiradores se encontraba Marco Bruto, hijo de su amante, que pronto se convertiría en un protegido leal de César. Bruto se sentía inspirado por la campaña populista de su mentor y con el tiempo se dedicaría también a la política. Gracias a su campaña para cónsul, César consiguió el apoyo de muchos. Sin embargo, su atractivo para los plebeyos y su programa innovador le hizo perder apoyos entre la aristocracia conservadora. Se propuso firmemente cambiar el sistema de gobierno y se convirtió en una amenaza para los conservadores por su deseo de introducir reformas políticas. Era su antítesis en todos los sentidos, pero era muy poco lo que podían hacer para impedirlo. Sin embargo, aunque César resultara elegido cónsul de Roma, el conservador Senado podía negarle lo que más necesitaba: el gobierno de la rica provincia de las Galias. César necesitaba dinero desesperadamente. Estaba endeudado y literalmente tenía que escapar de sus acreedores. Todas las dificultades económicas de César se acabarían si el Senado le asignaba el gobierno de las Galias. Para Julio César era crucial que el Senado le concediera la provincia de las Galias. Si tenía éxito en ella, ganaría mucho dinero mediante el saqueo y con los enemigos que capturara al venderlos como esclavos. César necesitaba ganar las elecciones y el gobierno de las Galias, y concibió un plan para conseguirlo. En la brutal arena política de Roma no se debía luchar solo. Y César se reunió con dos de los hombres más poderosos de la República. Uno era su viejo amigo Craso, el hombre más rico de Roma, que había financiado la campaña política de César. El otro era el celebrado general Cneo Pompeyo Magno, conocido como Pompeyo el Grande. Astuto como un gladiador en el circo, César convenció a Craso y a Pompeyo para que le ayudaran a ganar las elecciones y a controlar el Senado. César realmente era el tercer hombre. Aunque no se había distinguido militarmente tanto como Pompeyo, ni era tan rico como Craso, César era brillante y tenía un aura y un carisma que los demás no poseían. Esta extraordinaria alianza era conocida como el Triunvirato. El llamado triunvirato tenía tanto poder que controlaba el aparato político y podía, en cierto sentido, asignar cargos a voluntad. Por supuesto, eso puso punto final a la libertad política de la aristocracia, que había estado en muy alta estima. Para cerrar el pacto, César propuso un contrato matrimonial entre su hija Julia y Pompeyo. Las bodas, especialmente entre aristócratas romanos, no eran exactamente un símbolo de amor entre hombre y mujer, sino que una familia se emparentaba con otra y la mujer era simplemente una moneda de cambio. Con su fuerza política combinada, Craso y Pompeyo manipularon el sistema. César ganó las elecciones a cónsul y ellos consiguieron un poder inmenso que provenía de los impuestos y de las concesiones de tierra. Y a César, autor de los acuerdos, se le otorgó un magnífico puesto, un periodo de 5 años como gobernador no de una, sino de 2 provincias galas, y además de eso, todo un continente por conquistar. César se dirigió entonces hacia el norte en busca de gloria y de oro. Al mismo tiempo, una desesperada horda de bárbaros se desplazaba hacia el sur,
directamente contra el ejército de César para invadir territorios romanos. Conocidos como los helvecios, contaban con 300.000 hombres que buscaban nuevas tierras para asentarse por la fuerza si fuera necesario. Por extrañas razones, quizá ambientales o quizá bélicas, los bárbaros del norte, hombres, mujeres y niños, con todas sus pertenencias, se dirigieron hacia el sur. Pero eso era algo que César no iba a tolerar. A lo largo de las riberas del río Ródano, los romanos establecieron una barrera, una muralla de 30 kilómetros de longitud. Los helvecios no podían cruzarla, y para rodearla tenían que pasar por las tierras de la tribu Aeduí, más allá de las fronteras de la República. Y eso presentaba un problema. César no tenía autoridad para dirigir su ejército fuera de territorio romano. Para conquistar el botín, los esclavos y las nuevas tierras que ansiaba, debía convencer al Senado de que no existía otra alternativa. Debía aparentar que existía una amenaza monumental. Sin embargo, los helvecios se encargaron de hacerle el favor. César, en su marcha contra este grupo de salvajes, informaba a Roma. Persiguió a los bárbaros creyendo que serían un objetivo fácil, pero pronto vio que estaba equivocado. Sin previo aviso, los helvecios desaparecieron entre los bosques y cayeron sobre la retaguardia de César. Aquellos grupos tenían una apreciable estructura militar, disponían de armas y estaban organizados militarmente, con unidades preparadas para defenderse. A pesar del caos del momento, César encontró un lugar adecuado para combatir, la ladera de una colina donde dispuso sus tropas. Supo situar a sus hombres en una posición con grandes posibilidades de vencer. No quiso correr muchos riesgos. Aunque tenía tendencia a exponerse, siempre ocupaba posiciones en las que el enemigo tenía que luchar en desventaja. Seguros de que su superioridad numérica les daría la victoria, los helvecios cargaron ladera arriba contra los romanos. El mismo César nos describe el combate. Desde nuestro puesto los soldados abrieron una brecha entre las falanges enemigas. Mis hombres clavaron sus lanzas en los escudos de los galos, forzándoles a tirarlos. Desenvainamos las espadas y cargamos contra ellos. Los romanos parecían dominar la situación, pero los helvecios seguían siendo 5 veces más numerosos. En el año 58 a.C., los helvecios, una violenta horda bárbara, atacan a los soldados romanos y emboscan su retaguardia, forzando a César a combatir. El terror se extiende entre las filas romanas ante la embestida de los bárbaros. Eran más altos que los romanos y gritaban con toda la fuerza de sus pulmones, dispuestos a cargar en masa como si estuvieran locos. ¿Qué puede dar más miedo que luchar contra alguien que parece estar loco? Aunque eran menos, los romanos se encontraban en una posición superior. Cuando la batalla empezó a inclinarse a su favor, mataban sin piedad a los helvecios, como si quisieran borrarlos de la faz de la tierra. El genocidio era aceptable en aquellos días, incluso preferible, porque ¿cuántos germanos quedarían en Italia tras el levantamiento de Espartaco? ¿200, 400, 500.000? Habían demostrado lo que una masa de esclavos desesperados podía hacer contra Roma. La mejor estrategia era muy sencilla: exterminarlos. Pero algunos escapan. Y siendo César un experto manipulador, hace surgir el fantasma de una invasión germánica para conseguir el apoyo popular de Roma. Pero los conservadores del Senado sospechan que César es el auténtico peligro.
e incluso consideran que es una amenaza contra